Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Salma Isabel Cogollo Hoyos, José Fernando Borges Bolaño, Hugo Acosta López, Glen Camilo Escobar Martínez y mi persona Melissa Polo Ellis. Y hoy venimos a hablar sobre ingeniería genética para adaptación de las plantas al cambio climático. Bueno, en modo de introducción, como bien sabemos, el cambio climático impone una gran amenaza a los sistemas agrícolas, la seguridad alimentaria y a la nutrición humana. Todo esto lleva a que se realice esfuerzos a la edición de genes de cultivos y de ganado para mejorar el rendimiento de unos rasgos con objetivos y pues incluyen mejorar algunos atributos que podrían ser beneficiosos para la adaptación a este cambio climático. La principal causa del cambio climático es la adicción a algunas actividades que generan mucho dinero, pero nosotros no nos damos cuenta del gran daño que hacemos. Y esto conlleva que se presentan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Debido a esta emisión humana, la temperatura media del planeta ha aumentado casi un grado desde 1850. Incluso si el calentamiento se detuviera a 1.5 grados, lo que se querría es una acción global drástica e inmediata. Los efectos a largo plazo de las emisiones pasadas persistirán durante siglos, quién sabe milenios también. La magnitud de estos efectos depende de la cantidad de emisiones, como lo dije anteriormente. En general, se esperan olas de calor, sequías, inundaciones y aumento persistente del nivel del mar y de la temperatura global más frecuente. La ingeniería genética es una herramienta poderosa que tiene el potencial de ayudar a las plantas a adaptarse al cambio climático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también existen algunos riesgos asociados con esto, como la creación de plantas invasoras, efectos imprevistos en el ecosistema, la resistencia, la aparición de plagas, algunos efectos en la salud humana y la transferencia de genes a cultivos convencionales. Este último se da por la posibilidad de que los genes modificados de las plantas adaptadas al cambio climático se transfieren a cultivos convencionales a través de la polinización cruzada. Esto puede tener implicaciones legales y económicas, ya que los agricultores podrían enfrentar restricciones en la venta de sus cultivos si contienen genes modificados sin autorización. Es importante sopesar los riesgos y beneficios de la ingeniería genética antes de usarla para ayudar a la planta a adaptarse al cambio climático. Sin embargo, si se usa con cuidado, la ingeniería genética podría ser una herramienta valiosa para garantizar la seguridad alimentaria en un clima cambiante. Asimismo, como el compañero acaba de hablar, la ingeniería genética pues es una herramienta poderosa que tiene potencial de ayudar a las plantas a adaptarse al cambio climático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también existen algunos riesgos asociados con la ingeniería genética. Es importante saber o calcular o pesar los riesgos y beneficios de la ingeniería genética antes de usarla para ayudar a las plantas a adaptarse al cambio climático. Sin embargo, si nosotros todos se usan estas herramientas con cuidado, la ingeniería genética podría ser una herramienta valiosa para garantizar la seguridad alimentaria en un clima cambiante como este. Tecnología de la mejora genética. Los cambios en la regulación y la aceptación de la tecnología genética por parte de los consumidores serán cruciales para determinar hasta qué punto la genética puede contribuir a la adaptación de la agricultura al cambio climático. La regulación del cambio climático por estos métodos y los límites en el acceso a los recursos genéticos restringirán la medida en que los beneficios de esta tecnología se puedan aplicar a la producción de alimentos mejorados nutricionalmente más sostenibles desde el punto de vista ambiental para el apoyo de poblaciones humanas sanas. En la presente tabla se puede observar las tecnologías genéticas que se han aplicado en la mejora vegetal. Tecnologías tales como la selección fenotípica, los cruces, la manipulación genética, los marcadores moleculares, la selección genómica y la edición de genes.
Podemos notar cómo estas han avanzado a través de los años y su tiempo de uso, comenzando desde la domesticación de cultivos y cómo han contribuido a la mejora de cultivos con hechos como la adaptación ecogeográfica, fuertes aumentos de rendimiento, reducción de dependencia de agroquímicos, cría de resistencia, aumento de la tasa de ganancia genética y productos novedosos. ¿Por qué consideramos que la ingeniería genética es parte de la solución para el adaptamiento de las plantas a los cambios adversos del clima? Este proceso es importante por dos tipos de razones. La primera razón es porque el cambio climático hace que sea más difícil producir el aumento en el rendimiento necesario para alimentar una población en crecimiento sin crear más tierras marginales para el crecimiento de los cultivos. Este pellizco se siente más en los trópicos, donde los fenómenos meteorológicos extremos son más severos y los cultivos especializados claves a menudo sustentan poblaciones enteras tanto nutricional como económicamente. La segunda razón es el sistema moderno agrícola, que se basa en la disponibilidad y uso de fertilizantes, químicos y sistemas de protección. Esto ha generado un aumento en el rendimiento de forma espectacular, pero perjudicial cada vez que la sostenibilidad a largo plazo tiene impactos ambientales muy negativos. La ingeniería genética tiene distintas razones y distintos pasos por los cuales puede o va a lograr este objetivo. Sabemos que esta puede ayudar a las plantas a adaptarse al cambio climático modificando directamente su material genético y el de las plantas para mejorar sus características, como por ejemplo resistencia a condiciones extremas, mejoramiento de eficiencia y uso de recursos, resistencia a plagas y enfermedades y una mejora en la calidad nutricional. Es importante destacar que la ingeniería genética debe ser utilizada de manera responsable y ética y debe ser acompañada por una evaluación de riesgos y beneficios. Además, es crucial considerar que estas estrategias de adaptación de cambio climático, como la conservación de la diversidad genética de las plantas, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de prácticas agrícolas resilientes. Las plantas son extremadamente susceptibles a la temperatura, pues esta controla sus ciclos de crecimiento, floración y fructificación. Son capaces de percibir diferencias en la temperatura de tan solo 1 grado centígrado y experimentan numerosos cambios de temperatura extrema con el devenir de las estaciones y la alternación del día y la noche. Para elegir el momento de crecer o de conservar energía, sienten la temperatura del aire a su alrededor y regula su crecimiento de manera acorde. Pero hasta ahora no se sabía cómo se producía ese mecanismo. Otro aspecto general en las plantas es saber que tanto en los ecosistemas naturales como en los entornos agrícolas, las plantas y los animales se ven obligados a lidiar con condiciones novedosas que cambian más rápidamente que su ritmo de adaptación. El aumento de estas temperaturas y los cambios de los regímenes de precipitación alteran directamente el paisaje biológico, lo que provocará una migración, invasión y extinción de las especies, según Urban en 2015. Otro aspecto es una meta revisión de más de 130 estudios que han estimado que de 1 de cada 6 especies podría extinguirse una debido al cambio climático. Al mismo tiempo, los suministros mundiales de alimentos están disminuyendo a medida que las sequías y las inundaciones afectan la producción agrícola, bajo una variedad de escenarios de calentamiento que se espera disminuirá mucho la producción agrícola a nivel mundial. Además de que la productividad de los principales cultivos de productos básicos se verá afectada especialmente en latitudes más bajas, donde los efectos del cambio climático en el rendimiento serán más severos. Gracias a la energía genética, podría ayudar a abordar los desafíos descritos anteriormente al hacer que algunas plantas sean más resistentes a los factores estresantes del cambio climático. Como un ejemplo, tenemos que los científicos han desarrollado cultivos modificados genéticamente que son más tolerantes a la sequía, el calor y a la salinidad, entre otros factores. También han desarrollado cultivos resistentes a plagas y enfermedades. Estos cultivos se encuentran en unas primeras etapas de desarrollo, pero tienen un potencial de revolucionar la agricultura y ayudar a garantizar la seguridad alimenticia en un clima cambiante.
Estas son algunas de las formas específicas en que la ingeniería genética se está utilizando para ayudar a las plantas a adaptarse al cambio climático. Primero, tolerancia a la sequía. Los investigadores han desarrollado cultivos genéticamente modificados que pueden absorber agua de manera más eficiente y almacenar más agua en sus raíces. Esto los hace más resistentes a la sequía. Segundo, tolerancia al calor. Los investigadores han desarrollado cultivos modificados genéticamente que pueden soportar temperaturas más altas. Esto se hace aumentando la expresión de genes que ayudan a las plantas a enfriarse. Tercero, tolerancia a la salinidad. Los investigadores han desarrollado cultivos modificados genéticamente que pueden crecer en suelos salados. Esto se hace aumentando la expresión de genes que ayudan a las plantas a eliminar la sal de sus tejidos. Cuarto, resistencia a las plagas y enfermedades. Los investigadores han desarrollado cultivos modificados genéticamente que son resistentes a plagas y enfermedades. Esto se hace insertando genes de otros organismos en las plantas de cultivo. Estos genes pueden codificar proteínas que matan plagas o hacen que las plantas sean menos atractivas para las plagas. Conclusión. La ingeniería genética ofrece un gran potencial para la ayuda de las plantas a adaptarse al cambio climático. A través de esta tecnología es posible la modificación de los genes de las plantas para mejorar su resistencia a unas condiciones adversas como son la sequía, inundaciones, altas temperaturas y los cambios en la disponibilidad de los nutrientes. Esto podría aumentar la productividad de los cultivos, asegurar la seguridad alimentaria y reducir la presión sobre los ecosistemas naturales. En resumen, la ingeniería genética puede desempeñar un papel crucial en la adaptación de las plantas al cambio climático. Esta tecnología tiene un potencial de mejorar la resistencia de las plantas a las condiciones adversas, aumentando la productividad agrícola y preservar la biodiversidad. Sin embargo, la implementación debe llevarse a cabo de una manera responsable y cuidadosa, considerando los aspectos éticos y de seguridad. Gracias.